Bueno, pues seguimos. Seguimos con Castilla-La Mancha. A Pilar sí que la conocéis porque ha venido otras veces. Pilar Pérez Ocón ya es más habitual de la casa. Así que bienvenida otra vez a tu casa, Pilar. Y nos va a hablar de las formas no personales, o sea que tiene, digamos, una continuación con lo que nos está hablando Ángeles de los sujetos. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mamen y a los organizadores por... bueno, yo soy un poco más bajita que Ángeles. Bueno, por organizar estas jornadas que suponen un esfuerzo para todos, pero a la vez es muy gratificante poder encontrar foros donde poder discutir cuestiones que nos interesan a todos, así que gracias también por asistir. Yo voy a hablar de las formas no personales y en alguna medida hablar de formas no personales es también hablar de sujetos y de oraciones. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, que es la que lleva por título la charla, es ¿qué les falta a las formas no personales, ¿no? ¿Por qué son tan raras? Los objetivos generales de la charla será detectar algunos problemas para caracterizar las oraciones con formas no personales. Para ello he mirado los manuales de ACAL, Oxford, Santillana y SM. Vamos a aportar argumentos para defender la existencia de oraciones con formas no personales, revisar algunos contextos de aparición de las formas no personales a partir de la nueva gramática de la lengua española y sugerir algunas propuestas de ejercicios. Bueno, son simplemente esbozos de ejercicios más que ejercicios. Hay 4 preguntas que nos van a guiar en esta presentación y las 2 primeras nos ocuparán la primera parte de la charla y las otras 2 la segunda parte. Las 2 primeras preguntas es si las formas no personales, es decir, si los infinitivos, los gerundios y los participios son oraciones, encabezan oraciones, es decir, si son verbos. La segunda pregunta, que está relacionada, es si son oraciones, qué tipo de oraciones son. Y en la segunda parte de la charla lo que nos preguntaremos es si las formas no personales pueden ser nombres y verbos a la vez, o adjetivos y verbos, y qué usos no verbales tienen. Estas serán las 4 preguntas a las que van a organizar toda la presentación. Bueno, pues vamos con la primera parte. ¿Las formas no personales encabezan oraciones? ¿Son verbos? ¿Y qué tipo de oraciones encabezan? Bueno, pues para poder responder a esta pregunta, yo voy a relacionar las tradicionales oraciones con formas no personales con otras oraciones que también son difíciles de analizar y detrás de todas ellas lo que hay en realidad es lo que nos ha explicado Ángeles, que es qué entendemos por sujeto. Así que hay oraciones que son... hemos criticado los libros de texto, pero también es cierto que no es nada fácil hacer libros de texto porque hay que simplificar, tomar decisiones y claro, ellos se encuentran con construcciones que no son nada fáciles de analizar, ni siquiera para los lingüistas. Así que nos encontramos que las oraciones con formas no personales entran dentro de un grupo de, digamos, oraciones difíciles de analizar. En ese grupo están las oraciones impersonales de sujeto indefinido genérico, de las de aquí se premia a los estudiantes, llaman a la puerta o si bebes no conduzcas. Oraciones impersonales también de las del tipo unipersonal, aquí llueve mucho, hoy hace mucho calor o aquí hay muchos coches. Y, por supuesto, están nuestras oraciones, que es de lo que tratará esta charla, que son Luis deseaba hablar con la coordinadora, el jefe entró gritando a la reunión y María salió a la reunión preocupada por él. Como veis, ya hay toda una declaración de principios porque yo lo que voy a decir, según lo que dice la nueva gramática, es que hablar con la coordinadora gritando en la reunión y preocupada por él son oraciones. ¿Por qué son estas oraciones difíciles de analizar? Pues porque no cuadran bien en los criterios que tradicionalmente se utilizan para definir las oraciones. Se supone, como ha explicado Ángeles, que una oración, más o menos, es una estructura sintáctica que expresa algún tipo de predicación semántica. Son construcciones bimembres, están formadas, no he puesto tienen, por 2 constituyentes, que son el sujeto y el predicado. El predicado suele ser un verbo que está conjugado y que encabeza un sintagma verbal, y el sujeto y predicado están relacionados por algún tipo de
concordancia, que es una marca formal. Entonces, vamos a ver qué pasa con nuestras construcciones. Las construcciones impersonales del tipo 1, pues sí establecen algún tipo de predicación porque alguien premia a alguien, ¿no? Entonces, bueno, que sean construcciones bimembres, pues no está tan claro, porque en principio no hay un sujeto. Hay gente que ha dicho que es aquí el sujeto, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso el sujeto ahí no se ve, así que no está claro que sean bimembres. El verbo está conjugado y, claro, al no haber sujeto explícito, pues tampoco está claro qué pasa con la concordancia. ¿Qué pasa con las oraciones impersonales del tipo 2, las de llueve? Pues la cuestión es todavía más compleja, porque la relación de predicación, ¿quién llueve? Nuevamente se puede decir que es aquí el que llueve, cuestión compleja. Dos constituyentes no parece que estén, al menos no se oyen. Sí que hay verbo conjugado y nuevamente si no hay sujeto poco podemos decir de la concordancia. ¿Y qué pasa con las oraciones con forma no personal del tipo hacerlo? Hacerlo sería una oración. Sí hay alguna predicación porque alguien es el que hace. ¿Son bimembres? Pues a veces, ¿no? A veces encontramos el sujeto explícito. Al decirlo tú, bueno, ahí habría dos constituyentes, pero no siempre están. De hecho, la mayoría de las veces no están. No hay flexión, bueno, eso lo matizaremos después, son formas no personales y tampoco encontramos un sujeto explícito la mayoría de las veces y por tanto tampoco podemos hablar de concordancia. ¿Cómo se refleja toda esta dificultad en los libros de texto? Pues hay, solamente me voy a centrar en el libro de Oxford, en la edición que en teoría está actualizada con la nueva gramática de la lengua española, y lo que encontramos es soluciones muy dispares y vemos que, en mi opinión, no se resuelve el problema de tratar estas construcciones tan complejas, ¿no? Bueno, en primer lugar, en el libro, es verdad que está hablando de la oración simple, pero cuando define la oración dice que es una unidad y que no es constituyente de una construcción mayor. Entonces, el problema de aquí es que parece que está dando cabida al concepto de proposición, porque parecería que es que una cosa son las oraciones no subordinadas y otra cosa las oraciones subordinadas. En cualquier caso, para mí el problema fundamental aquí es que el alumno lo que lee es que la oración es una unidad máxima, bla, 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 y no es constituyente de otra mayor. O sea, parecería que es que algo que es subordinado no es una oración, aunque es verdad, en honor a la verdad, que aquí es el apartado dedicado a la oración simple, pero bueno, me parece que no está suficientemente claro. Otra cuestión que me parece complicada es que en las impersonales no se diferencia entre oración y sintagma verbal. Si vemos, no sé si se ve aquí abajo, ¿se ve? Es importante esta parte. Aquí normalmente lo que se pone es oración impersonal, grupo verbal. Entonces un alumno se puede preguntar, bueno, ¿qué diferencia hay entre una oración y un sintagma verbal? Más cuestiones complicadas, o soluciones que son un poco arbitrarias a veces, ¿no? Aquí sí que se habla sí que se pone que es la tercera persona del singular, en teoría porque está hablando de la concordancia, pero sin embargo en las oraciones impersonales nunca se pone que es tercera persona del singular, o al menos en este libro. Con respecto a las oraciones con sujeto tácito, se reconoce que hay un sujeto tácito, salieron antes o no lo has dicho, así que sí que se reconoce que hay un sujeto tácito, pero hay cierta vaguedad en su concepción y en su representación formal. O sea, un alumno se podría preguntar, ¿esto de aquí es un constituyente, es un morfema flexivo? ¿Dónde habría que colocarlo en el análisis sintáctico? Y mi pregunta es ¿por qué hay tanta resistencia a proponer una configuración bimembre del tipo de la que se propone aquí, con un sujeto tácito? Es verdad que a veces se pone arriba, abajo, a un lado, pero yo creo que sería conveniente que se viera siempre que la oración se compone de dos constituyentes. Cuando llegamos a las formas no personales, lo que nos encontramos es una variedad de soluciones. Por ejemplo, en la subordinada sustantiva se dice que el sujeto puede ser contextual o tácito. Eva no logró superar las pruebas, esta es la oración subordinada sustantiva, y entonces, a pesar de que se reconoce que hay un sujeto tácito, de repente nos encontramos con una afirmación como esta. El sujeto de la subordinada es Eva. Cuando pensábamos que habíamos llegado a una solución actualizada con la nueva gramática, nos llevamos el susto de pensar que es que el sujeto de superar es el constituyente Eva. Y por otro lado se dice que en construcciones de este tipo
aquí lo que encontramos es una oración impersonal. Es una oración impersonal porque se dice que el sujeto, que la recuperación de la semántica de esa categoría vacía no se puede recuperar. Así que nuevamente aquí nos encontramos con que volvemos a tener se dice que es una subordinada sustantiva, pero que también es un grupo verbal y que también es una oración impersonal. Así que se reconoce que hay un sujeto contextual o tácito, pero el sujeto de la subordinada es Eva. Es el mismo análisis que una impersonal y nuevamente el sintagma verbal y la oración coinciden. Con respecto al gerundio, un poco tenemos los mismos problemas. Se dice que esto es una oración subordinada adverbial, que hay un sujeto tácito, pero si la cosa quedara ahí, pero después nos dice que es el mismo que el del verbo principal. No se sabe muy bien si el mismo es que es el antecedente o que es el mismo constituyente. Y, por fin, las subordinadas de participio. El análisis siempre lee sentada junto a la ventana. Lo que se nos dice es que sentada junto a la ventana es un complemento predicativo, que es una oración subordinada adjetiva, que por cierto eso en la nueva gramática no tiene hueco, el concepto de subordinada adjetiva, pero bueno, tampoco hace falta. Lo importante al final es tener análisis coherentes. En cualquier caso, lo que sucede aquí es que el sujeto omitido en este caso ya no se representa por la flexión, sino que es un pronombre, que además es el mismo pronombre que está en la forma flexiva. Y bueno, todo esto, como se puede ver, son soluciones distintas para codificar la noción de sujeto, no solo la representación, sino también la noción de sujeto. Bueno, ante estas oraciones difíciles de analizar, pues claro, nos planteamos preguntas que son también difíciles de responder, y es, ¿qué diferencia hay entre una oración y un sintagma verbal? ¿Tienen sujeto todas las oraciones? ¿Qué diferencia hay entre el sujeto tácito de una oración con verbo flexivo, con verbo impersonal o con verbo en forma no personal? Pues yo creo que simplemente con estas tres nociones tomadas o utilizadas por la nueva gramática, creo que se puede unificar la noción de sujeto, de oración y su enseñanza en secundaria. Simplemente con tener en cuenta, como ya ha avanzado Ángeles, esto ya se lo saben desde primero, la noción de estructura argumental, de sujeto tácito, argumental o no argumental, y de la noción de localidad, porque todo sujeto ha de estar en su oración. Bueno, un repaso rapidísimo, pero todos sabemos que la estructura argumental de un predicado es el número de argumentos que tiene y que según el número de argumentos que tiene un predicado, pues esa es su valencia. Así que hay verbos que no tienen argumentos, como llover, hay verbos que tienen un solo argumento, como dormir, alguien duerme, que tienen dos, alguien come algo, o dar algo a alguien que tiene tres. Y todos sabemos que los argumentos de un predicado están exigidos por su naturaleza semántica. La noción de sujeto expletivo o de sujeto no argumental aparece en la nueva gramática, entonces es el equivalente al it del inglés del que ha hablado antes Ángeles. Podemos suponer, y luego lo vamos a demostrar, pero de momento lo vamos a suponer, que todas las oraciones tienen sujeto, aunque no se oiga. O sea, que hay sujetos que no escuchamos, pero que están. La profesora desea explicar la teoría, lo que aquí encontramos es que este sujeto vacío de contenido fonético, porque contenido semántico tiene, porque alguien explica. No significa nada ese sujeto en sí mismo, es algo que no suena, pero es algo que significa el agente de explicar, y los rasgos que le faltan, que no le puede dar explicar, pues se los da el antecedente, que es la profesora. Pero en cualquier caso no podemos decir que la profesora sea el sujeto de explicar, porque el sujeto de una oración debe formar parte de esa oración. Hay sujetos también que no suenan, pero es que además de no sonar no significan absolutamente nada. Esos son los sujetos no argumentales, que sería el caso de llover. Nosotros tenemos algo equivalente a it rains o there is, pero no suena. Podríamos suponer, y después lo vamos a demostrar, que hay un pronombre expletivo, es decir, no argumental, que no tiene rasgos fonéticos, tiene rasgos flexivos de tercera persona del singular y carece de interpretación argumental. Bueno, la propuesta para secundaria, lo que yo haría para unificar estas construcciones en clase, y creo que es lo que se deriva de lo que se sugiere en la nueva gramática, es suponer que todas las oraciones tienen sujeto,
pero que en el caso de las oraciones impersonales y más concretamente en el caso de las oraciones con formas no personales son sujetos raros. En llaman a la puerta tenemos un sujeto, lo que pasa que es un sujeto indefinido. En se vive bien tenemos un sujeto, pero es un sujeto genérico. En llueve tenemos un sujeto, pero es un sujeto que no significa nada. Pero en alguna medida lo necesitamos, porque si no, ¿cómo explicamos que esto sea una tercera persona del singular? ¿De dónde sale esa concordancia? Y luego, además, con la idea de que en inglés hay un sujeto, creo que a los alumnos la idea de decirles que las oraciones todas tienen sujeto no sería tan antiintuitivo. ¿Y qué pasa con las oraciones con formas no personales? Pues también creo que todas tienen sujeto. Luis deseaba hablar con la coordinadora, entró gritando a la reunión y María salió preocupada por él. Bueno, esta sería un poco la propuesta que yo llevaría. Y ahora vamos a intentar demostrar, basándonos en la nueva gramática de la lengua española y en manuales de bachillerato, este concretamente es de Bosque, Escandel, Leonet y Cristina Sánchez, lo que acabamos de decir. Voy a dar 5 pruebas que yo creo que demuestran que las oraciones con formas no personales son oraciones. Las formas no personales son predicados y tienen argumentos externos, así que es importante comer verduras. Esta oración no se puede entender si no entendemos que alguien come algo, así que semánticamente ahí hay un argumento externo y tiene que estar representado en la sintaxis si estamos haciendo sintaxis composicional. Así que semánticamente tenemos un argumento. Las formas no personales tienen complementos verbales, así que si son verbos proyectan sintagmas verbales y si son sintagmas verbales en la mayor parte de los casos serán oraciones. Prefería no haberlas comido. Comer, tiene una forma compuesta, admite negación, tiene clíticos, tiene complementos verbales como complementos directos y complementos circunstanciales. Ningún nombre tiene esas propiedades. Todo esto es un poco porque hay gente que dice que la subordinada, alguien como desea comer, comer es un nombre o un sintagma nominal, ¿no? Porque funciona en lugar de un nombre. Yo lo que estoy intentando demostrar es que son verbos, sintagmas verbales y por tanto oraciones. Si además decimos que son sintagmas verbales, por ejemplo, pero no ponemos el sujeto, como sucede muchas veces, los alumnos les ponemos deseo comer, comer, sintagma verbal, oración subordinada sustantiva. ¿Y dónde está el sujeto? Un alumno podría deducir que es que los verbos seleccionan sintagmas verbales en lugar de seleccionar oraciones subordinadas. Y creo que esto debe estar claro en el análisis. ¿Más argumentos para defender que las oraciones con formas no personales son oraciones? Pues hay ocasiones en las que hay ciertos sintagmas que solo pueden ser sujetos. Si yo digo al llegar su tío o conduciendo mi madre, su tío y mi madre solamente pueden ser sujetos. Es verdad que hay análisis distintos y que Alarcos lo que decía es que como no hay sujeto gramatical, es decir, como no hay flexión, no podemos decir que haya un sujeto, porque el sujeto es lo que concuerda. Así que en su análisis tenía que buscar una alternativa y hablaba, en el caso de al llegar su tío, de adyacentes temáticos. No pensaba que eso eran oraciones, pero en nuestro marco tenemos herramientas para poder decir que esos son sujetos, aunque no aparezca una concordancia explícita. Más pruebas. Cuando hay complementos predicativos, los predicativos se predican de un sujeto. Si tenemos no es aconsejable hablar nervioso o no conseguirás nada hablando nerviosa, si esto es un predicativo del sujeto, ¿dónde está el sujeto? ¿No? Por cierto, estos son argumentos que no son necesarios llevarlos a clase, o uno puede decidir cuándo quiere llevarlos a clase, pero yo creo que sí que es necesario que los profesores, en la medida de lo posible, los conozcamos, por si hay algún alumno avispado, ¿no? O luego puede cada uno adaptarlo a su clase. Así que, como los verbos no tienen género, además, ¿de dónde saldría el género de ese predicativo? Y lo mismo sucede con los reflexivos. Los reflexivos tienen que tener un antecedente dentro de su oración. Si no tenemos sujeto aquí, es difícil explicar. Bueno, y la última de las pruebas para defender que eso es una oración es que cuando tenemos marcas de subordinación, como las conjunciones, los interrogativos o los relativos, si no suponemos que no sé si ir o no
si no suponemos que este infinitivo es un sintagma verbal que tiene una oración, lo que estaríamos diciendo es que este elemento, esta conjunción, se adjunta a un sintagma verbal en lugar de una oración. O sea que, por muchas razones, necesitamos suponer que hay sujetos con las formas no personales. Nuestra propuesta, y con esto acabaríamos la primera parte de la charla, es que las construcciones con formas no personales son oraciones, pero tienen sujetos especiales. Podremos seguir defendiendo que la oración es una unidad bimembre, que el sujeto ha de estar en su propia oración, que hay sujetos que no se escuchan, pero que están, que tienen rasgos gramaticales y semánticos y que hay un tipo de sujeto que no tiene apenas más que rasgos de concordancia. No tiene ni significado ni se oye, pero está. Bueno, una vez que hemos visto que las oraciones con formas no personales son oraciones, lo que vamos a ver es si las formas no personales pueden ser nominales y verbales a la vez y qué usos no verbales tienen, porque entonces ¿de dónde ha salido eso de que los infinitivos son nombres, los adjetivos son participios y los gerundios son adverbios? Bueno, tradicionalmente se decía que las formas no personales se han asimilado a las categorías no verbales como acabamos de ver, ¿no? Y se ha considerado que son categorías híbridas en el sentido de que funcionan a la vez o de que tienen a la vez propiedades nominales y verbales. Y eso es lo que vamos a criticar. Porque en sintaxis es raro que algo tenga a la vez propiedades, o sí que lo tiene, pero el análisis entonces se complica. Bueno, yo creo que este paralelismo que se ha establecido es un paralelismo funcional y no categorial. Una cosa es que tú puedas estar en lugar de algo y otra cosa es que tú internamente seas algo. Así que las formas no personales son, como hemos visto en casi todos los contextos en los que aparecen, verbos. Hemos visto que tienen complementos verbales, formas compuestas, clíticos y negación. Por lo tanto, la subordinada sustantiva de infinitivo no es un sintagma nominal, por mucho que se pueda conmutar por un pronombre. Una subordinada adverbial de gerundio no es un adverbio. Aquí trabajando no es un adverbio, por mucho que esto funcione como una especie de complemento circunstancial de modo, porque ¿cómo explicas que los gerundios seleccionen complementos circunstanciales de modo, por ejemplo, ¿no? Y la cuestión debatida ayer por los parlamentarios, debatida no es un adjetivo, por mucho que todo esto se pueda sustituir por un adjetivo, pero internamente tiene un complemento agente y un complemento circunstancial de tiempo. No hay adjetivos que seleccionen ese tipo de complementos. Así que el paralelismo que tradicionalmente se ha establecido es un paralelismo funcional y no formal. Vamos a ver ahora, y sobre todo esta cuestión de la naturaleza híbrida en los infinitivos, en los gerundios y en los participios. Y vamos a ver fundamentalmente cuáles son sus contextos de aparición. Nos vamos a fijar en una cuestión que ha sido siempre muy polémica, que es la de los infinitivos nominales y verbales y la naturaleza defectiva. Y lo ilustraremos con algunos ejercicios. Bueno, según la nueva gramática, yo creo que un poco el infinitivo puede aparecer en todos estos contextos. Si os fijáis, perdonad que os tutee, el infinitivo, y esto nos va a pasar en las tres tablas que vamos a ver del participio y del gerundio. La mayor parte de los usos son verbales, no son nominales. Tradicionalmente, ¿cuándo entonces el infinitivo puede ser nominal? Puede ser nominal en casos como el continuo ladrar de los perros resultaba molesto. ¿Y por qué puede ser nominal? Porque está acompañado de un determinante, de un adjetivo y de un sujeto que está en genitivo, no en nominativo. Así que, bueno, en ese caso sí que podríamos decir que eso no es una oración, sino que es un sintagma nominal. También es un sintagma nominal sus andares. Hay andares, tiene género, tiene número y tiene un determinante posesivo. Pero en el resto de los casos es un verbo que al menos proyecta un sintagma verbal y lo que no está tan claro en algunos de esos ejemplos es que sea una oración. El infinitivo puede formar perífrasis, tiene que comprar, puede aparecer en oraciones subordinadas sustantivas, el beber cerveza siempre no es saludable, aquí puedo quitar el determinante, cerveza es el complemento directo y siempre es un adverbio, un circunstancial, comprar es una subordinada sustantiva, a nadie, con quien ir
es un infinitivo y aparece en una oración de relativo. Al volver de su trabajo sería una subordinada adverbial y habría que suponer que al es una conjunción. Y la cuestión polémica del infinitivo es esta, ¿no? La de oí a los perros ladrar. Se ha supuesto que ladrar es un predicativo de a los perros, los oí ladrar, con los verbos de percepción y los verbos causativos. No se sabe muy bien si ladrar es un sintagma verbal o un sintagma oración, o una oración. Esta es una cuestión polémica, supongo que es de las cosas que no deberíamos contar en secundaria, ¿no? Bueno, los análisis están en la nueva gramática y lo que la nueva gramática sugiere es que ladrar en este caso es un sintagma verbal porque tiene un sujeto en acusativo, ¿no? Que es los oí ladrar. Bueno, el análisis de esto es polémico y controvertido y están los argumentos en la nueva gramática. ¿Cómo podríamos hablar de la naturaleza híbrida o cómo podríamos hacer ejercicios que ayudaran a entender esto? Bueno, todos a estas alturas conocemos la cuenta de la asociación Groq sobre los pares mínimos. Bueno, son ejercicios que conviene hacerlos en 3 fases, una de observación, una de experimentación y una de generalización. Se explican en Bosque y en Gallego y el libro fantástico de las categorías gramaticales de Ignacio Bosque está lleno de pares mínimos que podemos aprovechar en secundaria, adaptados. Les podríamos preguntar a los alumnos qué diferencias se encuentran entre el vivir bien es una aspiración legítima y el buen vivir es una aspiración legítima. Les podemos preguntar, para ayudarles, que cuál es la categoría del modificador del infinitivo. Nos deberían contestar que bien es un adverbio y buen es un adjetivo. Los adverbios van con verbos, los adjetivos con nombres. En este caso ya empezamos a ver, no habría que decirles esto, pero un poco esta es la diferencia que hay entre cuando el infinitivo es un verbo o el infinitivo es un nombre. Pasaríamos a la fase de experimentación. A ellos hay que darles siempre pistas, porque si les dices justifica esto, ¿por qué es esto? Y justifícalo. Pues no saben bien nunca que tienen que justificar, así que los enunciados, como todos sabemos, tienen que estar pautados. Seguramente esto que habría que adaptarlo para que fuera más sencillo, pero les podríamos preguntar cuestiones del tipo: cuando el infinitivo se combina con el adverbio, ¿qué forma tiene el sujeto? Y cuando se combina con el adjetivo, aquí lo que vamos a ver es que cuando tenemos un infinitivo verbal, el sujeto va a estar en nominativo, y cuando tenemos un infinitivo nominal, el sujeto va a estar en genitivo, como corresponde a los nombres y a los adjetivos. Así que el vivir bien la gente es gramatical, pero el buen vivir la gente es agramatical. Seguiríamos experimentando. Cuando el infinitivo es perfecto, ¿qué forma tiene el sujeto? El haber vivido Juan tanto, el haber vivido de Juan tanto. La primera oración es correcta, la segunda no lo es. ¿Qué sucede aquí? Podríamos ir avanzando, voy a ir un poquitín más rápido, y llegaríamos al punto de la generalización. Ellos podrían completarla en vez de establecerla, que son más difíciles de hacer. Les podríamos preguntar, si dejamos como están los ejemplos de uno, el buen vivir la gente o el haber vivido de Juan tanto, se incumple un principio de la gramática del español que podemos formular como: no pueden aparecer simultáneamente propiedades que identifican verbos con propiedades que identifican nombres. Bueno, ejercicios de este tipo yo creo que servirían para que ellos vieran que la naturaleza híbrida, que cuando estamos hablando de la naturaleza híbrida de una forma personal, no queremos decir que algo puede ser un nombre y un verbo a la vez, sino que estamos diciendo otra cosa distinta. Vamos con la naturaleza defectiva. O sea, de las formas no personales se ha dicho que son híbridas y que son defectivas, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que habría que enseñarles a los alumnos o qué consecuencias tiene que las formas no personales no tengan flexión, aunque algunos rasgos de flexión tienen? Es decir, lo que no tienen es persona, tiempo o modo, y el participio sí que tiene. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que las hace dependientes. O sea, todo el significado que ellas no tienen, tienen que ir a buscarlo en el contexto. Así que las palabras a las que se subordinan aportan los rasgos gramaticales que permiten determinar las informaciones que las formas no personales no tienen por sí mismas. Así que, si queremos explicar de dónde toman las formas no personales su significado, tendremos que leer semánticamente el análisis sintáctico y establecer una correspondencia entre las formas y sus significados. Si yo quiero decir que Juan desea comer es que Juan desea Juan comer, tengo que
establecer una sintaxis que me permita derivar el significado de eso. Y para eso me tengo que inventar o formular o proponer o justificar mecanismos de la sintaxis que me permitan leer semánticamente esa sintaxis para que me dé el significado. Es lo que Ignacio Bosque en el 2016 habla con muchísimos ejemplos sobre la naturaleza composicional de las unidades gramaticales, y para eso necesitamos básicamente sujetos tácitos y principios de correferencia, de manera que se recupere la información de los antecedentes. Este es un caso más, esto no es nada nuevo, en la gramática tradicional se hablaba de concertación. En María le prometió regresar, María prometió que María regresaría, pero no podemos decir que María es el sujeto por todo lo que hemos explicado, porque, bueno, básicamente por todo lo que hemos explicado. Sin embargo, María le permitió regresar, no es María la que regresa, sino que es el objeto de permitir. Y esta es una cuestión sistemática, porque los verbos de voluntad tienen lo que se llama control de sujeto, que en la gramática tradicional es concertación. Es decir, quien le da los rasgos a esta cosa que no significa nada en principio y que no se oye, pero que está, porque lo necesitamos, es María. Y sin embargo, aquí quien le está dando los rasgos es el complemento. Así que necesitamos de alguna manera explicar de dónde sale lo que significa esta construcción. Vamos con el gerundio. Primero vemos un poco los contextos de aparición, mostramos un ejercicio y luego haremos lo mismo con el participio. Nuevamente, si vemos los contextos de aparición que nos propone la gramática sobre el gerundio, vemos que los contextos en los que es verbo son muchos más que los contextos donde es donde es gerundio o adjetivo. De hecho, el gerundio no funciona casi nunca como un adjetivo. Se ha dicho tradicionalmente que hay solo 3 gerundios que funcionan como adjetivos, que son ardiendo, hirviendo o colgando. Y ahí tendríamos un ejemplo, el agua hirviendo es la de la cazuela grande, pero aparte de estos adjetivos, de estos gerundios, no se puede decir que el gerundio funciona como complemento del nombre ni que es un adjetivo. Hay algunos casos también en los que está lexicalizado, ven aquí volando, ¿no? No significa volando de volar, que en ese caso sería un complemento circunstancial de modo. O sea, en la primera interpretación, este volando de aquí va a ser esta, si no ven aquí rápidamente. Y en el resto de los casos el gerundio es un verbo que puede ser, que establece una predicación, que es interno a la predicación o externo. Así que el gerundio puede formar perífrasis, empezó diciendo o siguió leyendo. También puede ser predicativo, llegó llorando o te veo pidiendo en el metro. Puede ser complemento circunstancial, ganó un premio escribiendo versos. Y puede ser periférico, que también es el gerundio absoluto, que es otro tipo de oración. Subiéndose a la silla, alcanzó la mermelada. Bueno, sobre esto se podrían hacer muchísimos ejercicios. Yo solamente sugiero uno que tiene que ver con la imposibilidad de que el gerundio sea complemento del nombre. Para ello podemos utilizar el traductor de Google. Yo he cogido esto, es la emergencia, el anuncio de emergencia de los aviones, en caso de despresurización de la cabina. Bueno, pues tal cual he cogido este fragmento y lo he metido en Google Translator. He de reconocer que yo esperaba que lo hiciera mal y lo ha hecho bien, o sea que ya hay alguien que le ha metido esta tabla a Google, o sea que por ahí hay alguien que sabe que los gerundios en español no funcionan como complementos del nombre. Para eso puede servir un lingüista, por ejemplo, ¿no? Passengers traveling with children. Lo esperable es que, esto lo he hecho esta mañana, lo esperable es que hubiese traducido los pasajeros viajando con niños, ¿no? Y sin embargo no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque sabe que los gerundios no son complementos del nombre en español. Por cierto, con el gerundio se pueden hacer muchos ejercicios porque funciona muy distinto en inglés que en español, ¿no? Puede ser sujeto, puede ser complemento del nombre. El gerundio tiene propiedades muy distintas en español y en inglés. Y utilizando los traductores y también los correctores, podemos hacer ejercicios de sintaxis. Y terminamos, por fin, sobre el participio, o sea, con cuestiones relacionadas con el participio. Me interesa destacar 2 cosas
que producen bastante confusión en las aulas. Una, ¿qué diferencia hay entre el participio de pasado y el participio pasivo? Y otra, ¿qué diferencia hay entre adjetivos y participios? Sobre todo cuando son iguales, ¿no? Bueno, estos serían los contextos de aparición de los participios. La presentación se colgará, o sea que aquí podéis recuperar un poco la interpretación de lo que yo más o menos he visto que dice la gramática sobre estas cuestiones. Y una vez más, aquí lo que tenemos es que una diferencia clara sin la cual no podemos dar ni un paso, que es la diferencia entre un participio de pasado y un participio pasivo. Antes de entrar en el cuadro, vamos a ver qué diferencias hay entre uno y otro, ¿no? Para poder hacer generalizaciones sobre el participio tenemos que tener claro que hay dos participios distintos o algo así. El participio de pasado de perfecto es el que aparece con los verbos auxiliares, la alumna ha aprobado el examen, y el participio pasivo es el que aparece en los usos perifrásticos, ser detenido, estar condenado, tengo leídos 3 libros, lleva leídas 3 páginas, y el que aparece también en usos no perifrásticos sobre los que volveremos. Este participio no tiene flexión ni de género ni de número. No puedo decir la alumna ha aprobado el examen, aparece con todos los verbos, ha aprobado, ha llegado, ha sonreído. Es un participio activo y por lo tanto no puede tener complemento agente, es agramatical. La alumna ha aprobado el examen por la profesora y sin embargo el participio pasivo tiene género y número, vino la alumna aprobada, solo aparece con verbos transitivos e inacusativos, recién aprobada, recién llegada o recién sonreída, y es un verbo intransitivo que está en pasiva. Por eso no puedo decir, por eso no puede llevar un complemento directo. Vino la alumna aprobada el examen y sin embargo sí puede llevar complemento agente, vino la alumna aprobada por la profesora. ¿Cuándo aparece este participio pasivo? Este participio pasivo, además de aparecer en las perífrasis, puede ser complemento del nombre. Los alumnos detenidos ayer por la policía, y ya hemos visto que detenidos ayer por la policía es una oración. Un atributo, parecía hecha por un profesional. Complementos predicativos, lo vi terminado. Y también participio absoluto, llegados todos los invitados. Bien, y terminaremos con un ejercicio que pretende mostrar un poco esta diferencia entre participio activo y pasivo y los adjetivos homónimos. Podemos empezar nuevamente con un par mínimo, bueno, este no es tan mínimo porque tiene 2 cosas que cambian, territorio ocupado y mujer ocupada, ¿no? Les podemos preguntar a los alumnos que explique con sus propias palabras la diferencia entre el siguiente par de ejemplos. Simplemente con sus propias palabras, no hace falta empezar preguntándoles por la categoría, eso es lo que queremos, a donde queremos que lleguen. Después pasaríamos a la fase de experimentación y les podríamos preguntar si creen que se dan los mismos contrastes, problema resuelto y mujer resuelta, que veíamos en territorio ocupado y mujer ocupada. ¿Se te ocurre qué complemento podrías añadir para ver más clara la diferencia? Bueno, el complemento agente, ¿no? Problema resuelto por alguien, mujer resuelta por... Podrían llegar a entenderlo. Tendrían que colocar también estos ejemplos en las 2 columnas. Mentalidad abierta, puerta abierta, libro leído o persona leída. Lo esperable es que pusieran puerta abierta y libro leído con problema resuelto y mujer. Y todo esto lo están haciendo solamente con la intuición. Mujer resuelta, mentalidad abierta y persona leída. Seguiríamos experimentando, les diríamos que aquí tienen una serie de expresiones ambiguas y que expliquen el significado de cada interpretación o que buscaran un sinónimo. Un pasillo alargado, una edición reducida o gente civilizada. Un pasillo alargado es que ha sido alargado o que es más largo que ancho. Una edición reducida es que ha sido reducida o que es una edición limitada con pocos ejemplares. Gente civilizada es gente educada o que ha sido conquistada de alguna manera. Si buscan, les pediríamos que buscaran las acepciones en el diccionario y lo que encontrarían es que solo encuentran una de las acepciones, ¿no? Al preguntarles qué categoría gramatical tiene, pues verían que son adjetivos y estarían ya en disposición de hacer la siguiente generalización, y es: coloca, todo esto hay que facilitarles la tarea, ¿no? No pueden llegar ellos a esta generalización, pero sí, si les vamos dando las pautas. Construir estos ejercicios lleva todo el tiempo que no tenemos, pero en teoría es lo que
tenemos que hacer un poco entre todos. Por eso la labor, yo creo que es ahora más que nunca, crear materiales que podamos compartir, porque yo puedo crear un ejercicio de estos a la semana. Lo demás pues es complicado, pero si compartimos ejercicios, pues que vayan todos un poco en la misma dirección, se nos va a facilitar mucho la tarea. Bueno, coloca la palabra adjetivo participio en los siguientes huecos. A veces los adjetivos y los participios no se diferencian morfológicamente, pero hay otras diferencias entre ellos. El sustantivo al que modifica el participio se interpreta como paciente, el participio supone la realización de una acción verbal. Seguramente esto habría que adaptarlo más y hacerlo mucho más sencillo, pero el objetivo es que primero observen, luego manipulen y luego lleguen a alguna generalización. Podríamos seguir profundizando, solamente me voy a detener en este. Los participios no se suelen anteponer al sustantivo que modifican. Un resuelto problema por los trabajadores, una resuelta mujer. O sea que vemos que hay diferencias entre unos y otros. Y con esto básicamente voy a terminar. 3 conclusiones que creo que nos deben orientar cuando expliquemos las formas no personales en secundaria. La primera es que encabezan oraciones en sus usos verbales, que como hemos visto son la mayoría, aunque cumplan la misma función que las categorías nominales o adverbiales. La infraespecificación de rasgos, es decir, la pobreza de rasgos de las formas no personales, les fuerza a ser obligatoriamente elementos dependientes, porque lo que no tienen ellos lo tienen que coger de algún sitio. Pero eso no implica que los principios que respondan, que su comportamiento y su distribución respondan a los principios del sistema gramatical. Y el significado de las formas no personales se recupera a partir de la configuración en la que se insertan, es decir, de su sintaxis, lo que nos permite a nosotros explicar de dónde toman el significado que les falta. Bueno, algunas referencias bibliográficas y con esto tenemos suficiente. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Más vale que nos vas a dejar la presentación porque ha sido muchísima información. Yo creo que tenemos que verlo despacio y pensarlo, pero hay muchísimas ideas y bueno, te lo agradezco. Tenemos unos minutos para preguntas, problemas. Resulta complicado. Sí, es bueno, muchísima información. Sí, lo sé, lo siento. Claro, mi idea era, bueno, cómo solucionar el problema de la enseñanza de las formas no personales. Pero, bueno, si no hay preguntas, al menos sí que me gustaría Sí, hay una. que, no sé, también que comentarais qué dificultades os encontráis, porque estas oraciones aparecen en los exámenes de selectividad. He borrado una diapositiva pensando que no me iba a dar tiempo y al final me ha sobrado, donde en los exámenes de selectividad se preguntan por participios, infinitivos, gerundios. Entonces, yo no sé, los que estáis sobre todo en segundo de bachillerato, si proponéis qué son oraciones o sintagmas verbales o qué dificultades os encontráis, si es que os apetece comentar algo. Bueno, me parece muy interesante, pero para mí el problema es que creo que está reduciendo el concepto de actividad deductiva como actividad buena para bachillerato, digamos. La actividad deductiva es buena, sea para bachillerato, sea para la universidad. El problema que creo que falta por dar el paso es cómo se pauta en un cierto nivel, porque gran parte de las cosas que ha explicado para mí no son de bachillerato. Entonces, creo que son dos elementos diferentes. Yo creo que se está identificando actividad deductiva con es bueno para bachillerato, no. Actividad deductiva es bueno para primaria, para bachillerato y para universidad. Y el siguiente paso que hay que dar, si lo que queremos es que se refleje en los libros, que es la única manera de que se potencie, es acordado que las actividades deductivas reflexivas son mucho más operativas a largo plazo y enseñan a pensar al niño o al adulto o al adolescente. Yo propongo que esto esté nivelado de esta manera. Yo creo que y ya estamos todos de acuerdo que la actividad deductiva es mucho más práctica que darles una definición, etcétera. El problema que veo es que no nos atrevemos aún, hablo por ti y hablo por mí, a pautar la diferencia, porque la idea que sale un poco,
no de tu charla, sino en general, es llevemos la deducción a los niños, sí, pero la deducción no se puede llevar a ciertos niveles de deducción. Entonces, el paso metodológico que falta no es convencer a nadie medianamente con 2 dedos de cabeza que hay que deducir las cosas, sino pautar los niveles de deducción que se deben llevar. Porque el problema que es el mismo, pero da la vuelta. Es decir, sí, ya estamos convencidos de que hay que deducir y eso es mejor para niño, adolescente o adulto. Pero muy bien, páutelo usted por niveles. Esa es la clave que creo que ni los profesores de secundaria ni los profesores de universidad somos capaces aún de dar. Y esa es la clave para mí. No asumir la deducción. La deducción ya estamos todos de acuerdo, me parece. Claro, sí. O sea, yo entiendo... Yo he dado clase en secundaria solamente 1 año. Después he estado trabajando en academias y es verdad que se olvida un poco el nivel que ellos tienen, los argumentos que puedes o no llevar a clase, eso es cierto, ¿no? Y seguramente la mitad de lo que hay aquí es impensable. Pero bueno, yo creo que, y ya he dicho que sí, que seguramente la reformulación de los... a lo mejor más que, fíjate, que deducir es hacer enunciados pautados, ¿no? Quizá hubiese sido más sencillo simplemente... Yo me he encontrado con que a los alumnos les dices... bueno, resuelve esto y no les dices nada más y cada uno te cuenta una cosa distinta, no saben muy bien. Entonces, bueno, 2 ideas de la charla. Es ejercicios, y a mí me pasa también en el grado, es ejercicios con más instrucción, con más pistas, más pautados, y la idea de que las oraciones tienen un sujeto y sean o no formas no personales, ¿no? Porque el análisis interno de esas formas nos dice que son verbos. Yo creo que a lo mejor la charla se resumía en eso y no habría hecho falta nada más. Claro, cómo se lleve eso a las aulas, en eso estamos todos, por eso también intentamos hacer grupos de trabajo con profesores de secundaria, porque esto se tiene que hacer en conjunto. Hola. Hola. Quiero preguntar, más que nada, y comentar 2 cuestiones de las que has planteado. Una de ellas creo que estaba muy bien resuelta y creo que en general los profesores que damos más a bachillerato, que es donde más se habla igual de las proposiciones con las formas no personales, creo que nuestros alumnos no tienen problema en ver que una forma no personal tenga sujeto. O sea, tienen el problema de nene, ¿dónde lo coloco? Entonces, normalmente les decimos, si tú ves que esta forma no personal tiene para ti un sujeto semántico, sujeto lógico, que es más o menos el cómo les solemos decir, cómo explicar esto, lo hacen en un comentario abajo al final de la oración y sin problema. Creo que donde más les puede preocupar a nuestros alumnos, más de cara de cómo hacemos los sintagmas, cómo hacemos las cajitas, es que tradicionalmente les hemos explicado que los verbos conjugados introducen oraciones o proposiciones, como les queramos llamar, con nexos. Y que las formas no personales pues tienen superpoderes y introducen las proposiciones sin nexo. Y entonces llegamos al caso de subordinadas como al salir de clase se les olvidó la explicación, ¿qué hacemos con ese al? Ahí tiene valor de nexo, les hemos dicho tradicionalmente que una preposición no podía llevar determinadas condiciones. Entonces, más que el problema que has planteado de si las formas no personales tienen sujeto o no, que yo creo que en general lo ven, es en la combinatoria de que tradicionalmente les hayamos dicho que las formas no personales en general introducen oraciones subordinadas sin nexo y que de repente tengamos estas excepciones con esas preposiciones que no sabemos si decirles que funcionen de nexo o no. Claro. Entonces, eso también nos provoca desde secundaria, nos provoca problemas, y desde bachiller también. Sí. Sí, sí, y de hecho el análisis de la gramática para construcciones como al salir no es claro, ¿no? Claro, no se puede decir que sean sintagmas preposicionales porque no pueden tener como término o como complemento un sintagma nominal, que es lo que tradicionalmente pueden llevar las preposiciones, ¿no? En ese sentido no se puede decir que es una preposición, porque no puedes decir a eso o al eso. Así que tampoco puede ser un adverbio. Si no funciona como una preposición y no funciona como un adverbio,
Lo que nos queda decir es que es una conjunción. Y sí, eso es una excepción. También hay otras conjunciones que introducen formas no personales, como la interrogativa, ¿no? No sé si ir o no. O sea, hay algunos casos en los que las conjunciones, pocos, introducen formas no personales, pero bueno, sí, desde luego ese es otro problema. No sé si hay algo más. Yo creo que es importante llevar al aula, contestando un poco a Nerea, la idea de que la gramática no es una verdad revelada. Es decir, que no hay una zarza que nos vamos a encontrar, ¿no? Y que nos va a decir conjunción, ¿no? Entonces, sino que es ciencia y que la ciencia no está acabada. Entonces, yo creo que está muy bien, sobre todo en bachillerato, el estar viendo cosas y decir, pero fíjate, esto es un misterio que nadie sabe resolver y que no se va a preguntar en la EVA. Pero es un misterio, ¿no? Y el plantearles que no está acabado, que tienen que venir a estudiar filología, porque tenemos que seguir haciendo ciencia, ¿no? Entonces, no tener tanto miedo a que no se cumple la regla, porque no estamos enseñando una religión, ni hay zarzas ardiendo que nos vayan a decir nada, quiero decir, tenemos que transmitir esa idea de te voy a dar la propuesta mejor que tenemos hasta el momento, pero más vale que vienes tú por detrás y vas a hacer una propuesta mejor, ¿no? Porque así, pues lo que decía Google, ¿no? Andamos en hombros de gigantes, ¿no? Pues cada uno un poquito mejor vamos a ir entendiendo mejor cómo es el lenguaje. Entonces, si tenemos esa perspectiva de que no estamos enseñando una religión, sino que estamos enseñando una ciencia, no tendremos tanto miedo a que las cosas tengan excepciones. El único miedo es mandar el correo de decir, cuidado, he encontrado esto que da muchas dificultades, que no aparezca en un examen importante donde los chicos están jugando algo, ¿no? Ese es el único miedo. Pero si al otro lado hay alguien sensato que dice, es verdad, pues ya lo tendré en cuenta, ¿no? Pues es que no hay que tener miedo a que haya una conjunción que introduzca una oración. O sea, a mí me daría miedo que no hubiera cosas así. O sea, porque pues ya está, ¿no? No estaría viva la lengua, ni tendríamos nada que investigar, ¿no? Pues entonces, en ese sentido, a lo mejor uno de los objetivos también de estas jornadas es eso, ¿no? El cambiar el chip de que no tenemos que tener todas las soluciones, porque tener todas las soluciones es algo muy malo. Entonces, no sé, eso es mi idea. No sé cómo vamos. Sí, todavía. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Ah, sí. No, yo por fastidiar. No, la verdad es que me ha encantado tu charla, como la anterior también, que no he tenido ocasión de decir nada. Y además estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es decir, me encanta el análisis, me parece de sentido común que consideremos las formas no personales como oraciones. Y también me parece que ha sido muy explícito y muy valiente la sugerencia de introducir sujetos vacíos o pronombres que no se pronuncian, pronombres vacíos, ¿no? Que no son costosos y arreglan muchas cosas, nos ahorra poner notas a pie de página, asteriscos, esos paréntesis que aparecen encima, sujeto omitido, no sé qué, pues darle una posición estructural a una cosa que se interpreta de forma regular y que además en una lengua como el español, en la que hay pronombres que tienen ese mismo comportamiento, que tienen unos rasgos y que toman información del antecedente, me parece una solución que me extraña que no se haya implantado más extensamente en la tradición de la enseñanza de la gramática en España, cuando es algo que en la teoría gramática lleva muchos años así, ¿no? Aunque es verdad que no sin contestación. Pero la de Cal y la de Arena no, es una tontería. Pero te lo pregunto con toda sinceridad, ¿cómo le explicarías a un alumno, o a mí mismo, vamos, después de que hemos argumentado que los infinitivos, salvo los casos raros de los andares, etcétera, son verbos, ¿por qué a veces infinitivos oracionales aparecen precedidos con el artículo? En ese caso es un artículo raro, ¿no?
Afortunadamente, en algunos de esos casos se puede quitar. Sí, sí. En algunos casos se puede quitar, ¿no? Y luego también encontramos otros ejemplos del tipo el que diga acceso que no son relativas sin antecedente, ¿no? Perdón. Que digo que afortunadamente muchas veces se puede quitar. Curiosamente es solo el artículo y no se puede sustituir por ningún otro determinante. Eso es una buena pista de que es un elemento raro ahí que realmente no convierte eso necesariamente en un sintagma nominal. Y luego hay otros casos en los de el que hables tan alto, y no sé si ahí habría que decir que el que hables tan alto es un sintagma nominal también. No lo sé, supongo que desde luego esas son cuestiones, como diría Mamen, ¿no? Si hay algún alumno avispado que te dice algo de eso en clase, tendrías que decirle que sí, es verdad, que no es esperable encontrar ahí un artículo, que en cualquier caso es un artículo raro, que no se sustituye por cualquier determinante y que hay otros contextos donde también aparece. Y que eso hace que no necesariamente lo convierta en un sintagma nominal. Y que no, es que no aparece delante del infinitivo, aparece delante de la oración del infinitivo, porque puedo decir, igual es un poco raro, pero es que son un poco raros. El siempre llegar tarde me cansa. Y ahí está el siempre entre medias, es decir, no es... Es el mismo que aparece en las completivas, yo creo. Sí, pero desde luego hay muchas, o sea, los alumnos constantemente hacen preguntas que no sabemos resolver. A eso tenemos que estar dispuestos. Pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias, Pilar, y vamos a tomar un descanso como el taller.